Tenemos como último caso de esta tarde, yo creo que algo muy interesante también, que tiene un título pues, bueno, muy sugerente, ¿no? Acompañando al paciente con dolor neuropático. ¿Y quién no tiene a alguien cerca con un dolor crónico, ¿no? Bueno, incluso hasta lo ha podido sufrir él mismo? Y también sabemos las dificultades que tenemos ahora con un sistema sanitario bastante, bueno, con bastante trabajo, vamos a decirlo así. No vamos a decir que está colapsado, pero sí que tiene un volumen de trabajo muy grande, y facilitar a estas personas a las que le cambia la vida el dolor, facilitársela, la verdad que yo creo que es un proyecto pues encomiable, ¿no? Y la palabra acompañando al paciente pues me parece muy adecuada. Y vamos a ver el resultado de esta encuesta, en la que preguntábamos cómo transformamos la asistencia al paciente con dolor crónico en un contexto de saturación asistencial. Y la primera opción, la más priorizada, es mejorando la autonomía de pacientes con estas dolencias y sus cuidadores para reducir el grado de medicalización y dependencia. Después, facilitando la formación y los recursos apropiados a atención primaria. Siempre decimos que es donde está la puerta de entrada a nuestro sistema y lo importante que es, ¿no?, por la cercanía. La tercera, expandiendo el uso de la telemedicina para consultas, claro, para el seguimiento, para facilitar, utilizando tecnologías de la información en el análisis de datos para, bueno, pues identificar mejor y más fácilmente. Y, por último, con la definición e implementación de una estrategia de apoyo al manejo multidisciplinar de estas dolencias, ¿no? Entonces, bueno, esta última también, pues nos ocurría como antes, ¿no?, con un poco menos de interés. Así como las otras están, las tres primeras, muy iguales, esta última parece que tiene menos interés. Y para hablarnos de esto está aquí Jesús Castellano Alarcón, que es doctor médico y consultor de sanidad de Fujitsu. Y, bueno, está de forma virtual Raquel Peláez Romero, jefe de sección de la unidad de dolor crónico del Hospital Universitario Son Yasser, que no ha podido estar aquí, pero estará de otra manera, como nos va a decir Jesús. Muy bien. Hola, pues muchas gracias. Gracias especialmente a los que os habéis quedado para escuchar esta última charla del día, que espero pues no aburriros mucho con ella y que yo creo que va a ser un poco resumen de muchas cosas y espero que veáis también una puesta en implementación de todo lo que muchas veces se teoriza, ¿no? Cómo lo hemos implementado. Bueno, hemos abordado... Ya está. Muy bien. Hemos abordado el cómo transformamos la asistencia del paciente con dolor neuropático, porque cuando nos acercamos al Hospital de Son Yasser, con el cual queríamos un poco hacer una colaboración, ellos nos focalizaron rápidamente el problema y dijeron, no, queremos que nos ayudéis con este problema. Y nos chocó mucho la atención porque muchas veces a priori, cuando te hablan de grandes problemas, el cáncer, pues, la arteriosclerosis, el ictus, lo tienes en tu cabeza como algo frecuente y prevalente. Sin embargo, muchas veces no tenemos en nuestra cabeza algo tan prevalente y sobre todo tan impactante como es realmente el dolor crónico, como generalidad, como enfermedad, como vais a ver ahora, y en concreto lo que muchas veces es algo muy desconocido para el vulgo, como es lo que se llama el dolor neuropático y especialmente el dolor neuropático localizado, ¿vale? Entonces, un poco hemos hecho un proyecto, estamos con un proyecto de implementación de una solución y que os venimos a contar aquí. Este proyecto está liderado... ¿Dónde está el pulsador? Vale, está liderado por la unidad de dolor crónico del Hospital Universitario de Son Yasser. La responsable es Raquel Peláez Romero, que hoy por desgracia no ha podido estar aquí por cuestiones asistenciales. Tienen poco recurso, muchísima presión y es imposible faltar para poder acudir. Entonces nos pidió por favor el hacer su ponencia en una grabación para poder un poco asegurar que se transmitía bien y la escuchabais, y es lo que hemos hecho. A continuación vais a escucharla su parte de ponencia y luego continuaré yo un poco con la parte de exposición de la solución, ¿vale?
Os vamos a contar, en primer lugar, el contexto y la magnitud del problema, los retos que se plantean y que nos han planteado ellos como asistenciales, como parte asistencial sobre los pacientes que ellos quieren abordar y mejorar la atención que prestan. Y yo a continuación pues comentaré un poco cuáles son las capacidades que entendemos que se requieren para abordar el problema, cuáles son las soluciones que hemos aportado, cómo hemos hecho el proceso de transformación asistencial del paciente con dolor neuropático y cuáles son las características de la solución, de nuestra solución, de la solución FHS que hemos adaptado para el dolor neuropático, explicando algunas cosas que ya han salido, pero concretándolas, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de trabajo y cuáles son los beneficios que esperamos obtener de este proyecto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Peláez, soy anestesiólogo y trabajo en el Hospital Universitario de Sant Llàtzer, en Palma de Mallorca, y llevo desde el año 2007 aproximadamente dedicándome al área del dolor crónico. Antes de continuar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que nos ha brindado de participar en este foro, un poquito distinto a los foros en los que estamos acostumbrados a participar y bueno, utilizamos quizás lenguajes distintos. Espero que esta presentación ayude a contextualizar la ponencia de Jesús Castellano que participa a continuación. El título de la ponencia es cómo transformamos la asistencia a un paciente con dolor crónico en un contexto de saturación asistencial. Sabemos que el dolor crónico, para quien no esté familiarizado con este tema, es una patología crónica, igual que puede ser la patología cardiovascular o la patología oncológica. Desde ya hace algunos años la Organización Mundial de la Salud entendió que un paciente con dolor crónico es un paciente con una patología crónica per se, es un paciente con un síntoma, y de hecho la ICD-11 ya lo acepta como patología en sí misma con unos criterios diagnósticos y terapéuticos específicos. Es una patología muy prevalente en la sociedad europea. Según las series de los países, en los estudios de prevalencia se llega a alcanzar al 30% de la población adulta. Y en el caso de la población española, según los estudios, según los criterios y poblaciones, se oscila entre un 15 y un 25% de la población adulta. Sabemos que es más prevalente en pacientes más mayores, ahora veremos por qué, afecta más a las mujeres, y si ponemos en contexto tanto el coste directo de la asistencia sanitaria como el coste indirecto en base a absentismo laboral, incapacidades laborales definitivas, transitorias, prejubilaciones, etcétera, podemos hablar de que el manejo del dolor crónico en términos económicos llega a suponer hasta un 2,5% del Producto Interior Bruto. Y esto, para hacernos una idea, es equiparable al coste de la patología cardiovascular o incluso de la patología oncológica. ¿Por qué es importante el dolor crónico? Bueno, básicamente porque es más prevalente en pacientes ancianos, como ya he comentado en la anterior diapositiva, y nuestra pirámide poblacional es una pirámide poblacional invertida. Hay menos nacimientos, esto implica una mayor presencia de gente mayor en nuestra población, como todos sabéis, y además no solamente es porque haya menos nacimientos, sino porque la esperanza de vida afortunadamente cada vez es mayor. Y esto justifica que los pacientes ancianos y no tan ancianos lleguen a la atención primaria con el dolor crónico como segunda causa de visita. El 80%, hasta el 80% de las causas de dolor crónico es patología artrodegenerativa, osteomuscular y raquídea, y entre un 10 y un 15% de los pacientes con dolor crónico presentan dolor neuropático. ¿Por qué el dolor neuropático, que es en el que nos vamos a centrar, es tan importante a pesar de ser el menos prevalente? Bueno, es importante porque la causa del dolor es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, es decir, aquel que se encarga de transmitir, de vehiculizar y de interpretar las sensaciones dolorosas en este caso, y por tanto es un tipo de dolor que es complejo de diagnosticar en muchos casos, lo que implica un retraso en el diagnóstico. Sabemos que cuanto más tardamos en tratarlo, más difícil es tener una respuesta satisfactoria al tratamiento.
porque hay una serie de cambios anatómicos y fisiopatológicos que justifican y sustentan la perpetuación del dolor. Y esto supone un mayor coste. De hecho, en nuestra serie hicimos un estudio de cohortes de más de 20 visitas sucesivas, como podéis ver en la diapositiva. Es el tipo de dolor que supone menos el tercero en prevalencia, un 11% aproximadamente de nuestra población, pero es el que presenta una mayor necesidad de visitas, un ratio mayor de segundas visitas frente a las primeras. A nivel global, el paciente con dolor crónico supone un mayor coste frente a cualquier otro tipo de cronicidad, siendo el coste indirecto, como ya he comentado, uno de los que supone un porcentaje más importante. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque no solamente reduce la calidad de vida, sino que reduce la posibilidad de ser empleado, aumenta el absentismo laboral, y esto necesariamente tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes, y también esto hace que entendamos que el dolor crónico no es un tipo de patología en el que tengamos en cuenta solamente los factores biológicos, sino los factores psicológicos que provoca en un paciente en el que deja de tener una vida normal por el dolor. Prácticamente la mitad de los pacientes con dolor crónico acaban derivando en alteraciones del ánimo, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, y esto provoca una consecuencia importante en factores sociales a nivel laboral, social, familiar, que hace que el dolor crónico sea considerado dentro de los modelos de patología en el modelo biopsicosocial, en el que es muy difícil separar el componente biológico del componente social o el componente emocional. Por lo tanto, la precocidad en el tratamiento permite abortar esta concatenación de consecuencias de un mal manejo del dolor crónico. ¿Cuál es nuestra realidad asistencial? Pues una realidad asistencial mal, porque no somos capaces de atender en tiempo y forma a todos los pacientes que nos derivan con dolor crónico por muchos factores que, bueno, creo que no es el foro en el que se deba plantear, pero son aspectos de distinta índole que hace que pues, tengamos un importante de pacientes en espera. Más de 600 pacientes actualmente están pendientes de una primera visita, excepto que muchos son recidivantes, ¿no? Porque son pacientes con patología crónica que van entrando y saliendo de la unidad, pero la realidad es esta. Y son pacientes que vienen derivados de nuestro hospital, de especialistas, pacientes que vienen derivados de otros centros que carecen de unidad de dolor o una unidad de dolor que no tiene toda la cartera de servicios que nosotros podemos ofrecer, y pacientes fundamentalmente que vienen de atención primaria, cuando los médicos de atención primaria pues, no tienen todas las armas que se pueden plantear para manejar el dolor crónico. Si atendemos a los estándares de calidad que nos sugiere la Sociedad Madrileña de Dolor, por ejemplo, estamos muy por debajo de lo que nuestra población exige. Si por población deberíamos ofertar hasta 3,5 consultas diarias, nosotros por el número de staff y el número de profesionales que somos no podemos ofertar más de 1,2 consultas de media al día. Esto hace que los tiempos de espera se prolonguen, cuando para una primera visita deberíamos tardar una media de 5,5 semanas, estamos tardando hasta 24 semanas. Incluso las visitas sucesivas, como no puede ser de otra manera, se prolongan también. Entre la segunda y la tercera visita o la cuarta, los tiempos de espera son prolongados, y el único en lo que quizás seamos bastante estrictos es el tiempo de espera entre la primera y la segunda visita, que es cuando tenemos que titular y tenemos que controlar muy bien los efectos secundarios y el beneficio de los primeros tratamientos o los primeros actos terapéuticos que implementamos en la unidad de dolor. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio? ¿Cuál es el desiderato? Bueno, pues desarrollar sistemas de autocuidado para la población, aunque estos son políticas de calidad, son políticas de salud pública que trascienden nuestra responsabilidad. Mejorar la educación comunitaria, un poquito más de lo mismo, la formación de profesionales de atención primaria en los que intentamos participar, facilitar la creación de redes de interconsulta ágiles, ¿no?
desarrollar guías y obviamente asegurarle lo suficiente de los recursos que cada área de salud tenga disponibles, porque las realidades son muy distintas entre una área de salud y otra, incluso obviamente comunidades autónomas o zonas de asistencia. ¿Cuáles son los objetivos de mejora que nos planteamos siempre y revisamos este tema siempre que tenemos la oportunidad? Bueno, pues optimizar unos recursos limitados, no somos suficientes en plantilla para tratar el dolor crónico y otras prioridades que hacen que nuestro tiempo no sea siempre dedicado al dolor crónico, en el caso de los anestesiólogos de nuestro hospital. Ordenar las derivaciones que nos llegan siguiendo unos criterios clínicos, intentando ser lo más útiles posibles en aquellas patologías que sabemos que podemos modificar el pronóstico y mejorar claramente la calidad de vida de los pacientes, fundamentalmente en pacientes con dolor intenso e insoportable y según qué tipo de patologías, como puede ser, como cabe de otra manera, pues el dolor oncológico por razones obvias, en el caso del dolor crónico neuropático, por lo que os he comentado anteriormente. Esto hace que tengamos que tener unos criterios de priorización de pacientes que tenemos que ver de manera urgente, es decir, lo ideal sería en menos de un mes. Pacientes preferentes que deben ser tratados en menos de 30 días. Por detrás de los pacientes urgentes, obviamente, y pacientes con una derivación que definimos como ordinaria, cuando es un dolor que puede esperar hasta 45 días en ser tratado. Como podéis observar, dentro de los pacientes que debemos tratar en menos de un mes de manera urgente son aquellos que tienen un dolor insoportable, que invalidan la autonomía básica, que pueden quedar definidos en estos cuadros clínicos, como el dolor oncológico rebelde, la anorexia trigémino, que es un tipo de dolor neuropático que es urgente de tratar, el dolor neuropático periférico, como os he comentado, el síndrome de dolor regional complejo, que es otro cuadro de dolor en el que la malfunción del sistema nervioso está presente, y en el caso de la fractura vertebral, por otro tipo de razones, aunque no sea un dolor neuropático per se. Esto que nos permitiría hacer una priorización basada en criterios clínicos y de eficiencia de nuestra unidad del dolor, bueno, pues atender en tiempo y forma, permitir un diagnóstico y un tratamiento precoz de dolor crónico, aunque en teoría los pacientes tienen que venir diagnosticados a las unidades de dolor, aunque no siempre es así, y una vez que los vemos por primera vez, agilizar el seguimiento desde la unidad de dolor crónico para titular cuál es la respuesta de nuestros tratamientos a los pacientes y que no queden bueno, pues pospuestos a un seguimiento demasiado espaciado, ¿no?, entre consulta y consulta. Bueno, espero que esta presentación os haya servido para entender un poquito a qué nos dedicamos, cuál es la priorización de los pacientes que en nuestra unidad de dolor hacemos, y de parte de todo el equipo de la unidad de dolor crónico de nuestro hospital. Muchas gracias por la atención y por esta oportunidad. Espero que sigáis disfrutando de las jornadas. Muy bien, pues realmente los problemas que nos planteaba el hospital y la doctora Peláez básicamente tenemos mucho problema con nuestras listas de espera, tenemos una alta demora y mucho tiempo para acceder a la consulta y no nos lo podemos permitir con ciertos pacientes. No sabemos cómo priorizar lo desconocido, porque es verdad que ellos reciben la derivación, pero en muchos casos no se expresa claramente cuál es el motivo de la derivación por parte de los clínicos, con lo cual a priori ellos no saben cómo priorizar a esos pacientes. Y ante la falta de recursos, ante la avalancha de pacientes y las exigencias de un seguimiento muy escrupuloso, hay veces que para ellos es muy difícil asumir el seguimiento. Por lo tanto, los retos que se plantean es el intentar mejorar los tiempos en los que ellos van a atender a los pacientes, permitirles un cribado y un diagnóstico precoz del tipo de dolor que padecen sus pacientes para poder precozmente tratarlos y agilizar en la medida en la que se pueda el seguimiento, intentando acercarse a los estándares que la doctora os ha comentado antes. Y en ese sentido, un poco ya habéis visto las preguntas que hemos comentado antes. Para el hospital, realmente lo importante en este contexto, y es un poco repasando la foto que nos pintaba la doctora, era abordar el problema de la recepción de pacientes. Tiene una lista de espera de 24 semanas. Prácticamente
debería estar por debajo de 6, 5,5. Y el problema es que una vez que le reciben al paciente tienen que valorarlo, decidir el tipo de patología que tiene y plantearle una vía asistencial concreta específica que ya se debería haber producido en muchos casos, ya llevan con retraso. Y aunque cumplen con los tiempos recomendados entre la primera visita y la segunda, las demás visitas sucesivas se les dispara el tiempo. Entre la segunda visita y la tercera o la cuarta y las sucesivas pasan 36 semanas cuando deberían ser a menos de 12 o incluso de 2 a 8 semanas también, ¿no? Entonces, ante este problema, nos plantearon dos retos. Primero, necesitamos conocer el tipo de dolor crónico que nos llega para poder priorizar y atenderles en tiempo y forma. Y segundo, necesitamos que nos ayudéis a mejorar el seguimiento de estos pacientes. Y todo esto, además, tenéis que hacerlo sin aumentar los recursos, ni personas ni agendas. Y es el guante que recibimos, ¿no? Para eso, lo que nosotros aportamos fueron básicamente dos pilares. Por un lado, nuestro conocimiento en reingeniería de proceso clínico y asistencial, que os detallaré, y una solución en la que estamos trabajando, desarrollando e implementando como primer caso de uso en Son Yasser, que tiene muchas funcionalidades, pero fundamentalmente las que aportamos aquí de forma específica y de forma especializada es una función de cribado asistido por inteligencia artificial generativa, una función de enrolamiento automático en el proceso asistencial que permite al paciente desde el primer minuto saber cuáles son los siguientes pasos y a ellos también controlar la situación del paciente en el momento en el que se le incluye en el proceso asistencial. Permitirles un sistema de seguimiento remoto que permita acompañar al paciente en ese plan asistencial propuesto y al clínico gestionar de forma clínica ese plan asistencial. Facilitarles función de consulta especializada, adaptada, como comentaban en el caso anterior, al contexto clínico, y esa adaptación la modela y la rige, como luego veréis, el contexto clínico, las reglas clínicas y la integración con la regla asistencial, con el modelo asistencial. Le dábamos también la posibilidad de utilizar teleconsulta, videoconsulta y, por supuesto, funcionalidades de gestión clínica en tiempo real y de gestión de alertas de los pacientes en tiempo real, con un enfoque clínico, un enfoque hacia el paciente, hacia el resultado en salud, no hacia la asistencia meramente, sino con la visión puesta en mejorar, como habéis visto, los problemas que le genera esta patología, esta dolencia. En ese sentido, diferenciamos, y para que entendáis el contexto, dos cosas que para nosotros son diferentes pero que van acopladas. Nosotros en nuestro rediseño afrontamos el rediseño partiendo del proceso clínico, y el proceso clínico es el conjunto de actividades clínicas que dicen las guías, la evidencia científica que debería hacerse con una patología determinada para conseguir un buen resultado en términos de salud, en mejoría o en mantenimiento de la salud. Y por tanto eso es algo irrefutable, está basado en guías, es universal, se aplica igual en todos los sitios o se debería aplicar igual en todos los sitios, y esos procedimientos lo que buscan es la efectividad en términos de salud y la seguridad para el paciente. Por lo tanto, establecen claramente reglas clínicas, ¿vale? Y la clasificación de estos procesos, pues evidentemente es clínica. Son procesos de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación o de seguimiento y control. A diferencia, los procesos asistenciales son conjuntos de actividades que realiza un proveedor de asistencia para un sujeto en relación con un tema o un problema de salud, y están enfocados a la prestación del servicio, es decir, están enfocados a la tarea. Por tanto, están sometidos a reglas de negocio particulares de esa organización. Cada organización tiene sus propias reglas y, por tanto, cada proceso clínico tiene una adaptación específica a un entorno concreto. Implican también aspectos organizativos y de gestión, que no el ámbito clínico meramente, y estos se clasifican obviamente en procesos estratégicos, operativos y de soporte, o tradicionalmente en estas tres tareas. Y el enfoque es fundamentalmente en la tarea y en la eficiencia, en ser eficientes con el consumo de recursos. Por tanto, en el abordaje que nosotros hacemos de transformación digital, el abordaje tiene en cuenta estas dos facetas. Y nuestro abordaje es un abordaje de visión global, 360, en el que intentamos integrar las partes importantes. ¿Cuáles son estas partes importantes? Pues aparte de integrar los datos, los procesos, la tecnología, la parte más importante que integramos son las personas. Integramos las personas dentro de este mundo
haciéndoles partícipes del rediseño del proceso. Ese proceso de co-creación es básico para implicar no solamente a los profesionales, sino a los propios pacientes en el rediseño de los servicios que queremos en ser realmente útiles para lo que ellos realmente necesitan. Y en ese sentido, nuestra consultoría pues, abarca la definición en los procesos diferenciada del proceso clínico del asistencial, como os he dicho. No solamente eso, sino que además nos preocupamos, una vez que hemos identificado el proceso clínico, de identificar las entidades que el proceso clínico afecta, entidades clínicas entendiendo conceptos que son de uso clínico, porque esos conceptos tenemos que representarlos con algún tipo de estructura normalizada, estructuras que llamamos arquetipos y que tienen estándares, distintos estándares, que no solamente es FHIR, sino que también tenemos OpenEHR, tenemos OMOP, tenemos distintos estándares que recogen o que de alguna manera estructuran el registro de esas entidades, y luego todas esas entidades se plasman en soportes físicos, soportes que o bien son documentos, o bien son plantillas, o bien son interface de usuario en aplicaciones concretas. Todo este mapeo nos permite saber desde el marco teórico del proceso clínico cómo aterrizarlo e implementarlo, y esto es lo que os vais a ver luego a lo largo de la charla, como esto no es una teorización de la metodología de consultoría, sino que realmente es una práctica que estamos llevando a implementación. Y no solamente eso, sino que además con esta práctica nos aseguramos la interoperabilidad del sistema. Podemos intercambiar información porque utilizamos estándares que nos permiten el intercambio de información normalizada. Podemos abordar la automatización de procesos y podemos abordar la integración de tecnología. Y más es más, como todo esto está participado por la propia organización, los profesionales, y lo hacemos de forma metódica, documentándolo, nos permite crear una biblioteca de conocimiento con una visión global integrada, en la que podemos hacer partícipe y colaborar con nuestros clientes, no solamente en la utilización de ese conocimiento para otros procesos, sino para compararse entre ellos y ver cuáles son las mejores prácticas en la implementación de determinadas vías clínicas que se hacen de forma local, distinta a una misma vía clínica, ¿no? En ese sentido, lo que hemos hecho, como decía, en el primer paso es abordar el proceso clínico, saber cuáles son sus condicionantes. El proceso clínico del dolor crónico neuropático es un proceso, como ya está definido, crónico, recidivante, en el que es la intensidad del dolor y la superficie afectada, en el caso del dolor neuropático, los dos parámetros clave para saber en qué situación se encuentra esta patología crónica, si está controlada o no controlada, si está respondiendo o no respondiendo al tratamiento. Tiene una serie de actividades clínicas definidas por las guías clínicas actuales y tiene una serie de reglas por las cuales sabemos si hay que subir de escalón de tratamiento o no en función de esas circunstancias de control, ¿no? Por otro lado, la circunstancia local del hospital es concreta. Ellos tienen su propio proceso, que es el que hemos representado aquí, con este esquema, con una serie de catálogos de servicios y recursos locales, con unas reglas de negocio propias, y la secuencia básicamente es esta que está aquí representada. Esta es la situación actual. ¿Qué ocurre? Nosotros en esta consultoría lo que hacemos es acoplar los dos procesos, las dos visiones. Acoplamos la visión clínica en la visión asistencial y lo que intentamos es pasar de esta foto en la que el dolor crónico tarda 24 semanas en poder ser filiado el tipo de dolor crónico y la causa de ese dolor crónico. Y, además necesitan para ese cribado un recurso humano y un hueco de tiempo que está escaso para ellos. Y luego, además, los ciclos de revisión son muy largos, son demasiado largos y en ello consumen también mucho recurso, como veíamos. Nosotros, en el rediseño que les hemos planteado, cambiamos la estructura del proceso y el cribado ya no lo hace una persona, sino que lo hace un agente virtual de inteligencia artificial que recibe el pedido, el encargo de hablar con el paciente, clasificar, identificar cuáles son los elementos clave de información que caracterizan su modelo, su patrón de dolor, y clasificarlo y proponer una clasificación diagnóstica. Con esa clasificación lo que conseguimos es que pasamos de tener una lista de semanas de espera para poder ser clasificado a un día. En el mismo día que se deriva se puede abordar la clasificación del paciente y eso nos permite priorizar, darle la prioridad que necesita el paciente en función de la patología, como habéis visto, y programar una primera visita de tratamiento en menos de 5 semanas. A partir de ahí, con otras herramientas de seguimiento basadas en FHS,
podemos abordar una mejora en los ciclos de seguimiento y de control de pacientes, reduciendo también la intervención de los médicos y liberando huecos para poder aumentar la capacidad de tratamiento de más personas o de otras patologías. De esa manera, lo que hemos hecho es lo que os decía, ir bajando desde los niveles de modelado de proceso, bajar a los niveles de entidades, entidad, registro, terminología y de las terminologías a las mensajerías, a las integraciones, definiendo en cada caso los estándares que aplicarán y para tener una biblioteca de recursos disponibles, recursos técnicos y recursos clínicos disponibles para poder abordar el modelado, y eso nos ha permitido plasmar de una manera técnica en un orquestador de procesos las tareas que tiene que asumir el hospital, las tareas que tiene que asumir el paciente y cómo queremos que se ejecuten, en rangos de tiempo, y establecer una metodología de control. Y esto, como os decía, en una biblioteca de conocimiento compartido nos va a permitir compararnos, compartir mejores prácticas y mejorar cada día el proceso. La función de cribado asistido por inteligencia artificial tiene 3 pasos. Lo hemos planteado de la siguiente manera. Una vez que en HCIS se recibe, en este caso ellos tienen HCIS, tienen una aplicación, la petición, esa petición es reenviada a nuestro sistema automáticamente la recibe, da de alta al paciente y el agente virtual de inteligencia artificial con los datos facilitados y utilizando la centralita digital se pone en contacto en una llamada conversada, y en este caso cabe decir que la inteligencia artificial, la funcionalidad que queremos utilizar fundamentalmente es la funcionalidad de conversación humana. El sistema de inteligencia artificial que estamos utilizando tiene unas altas capacidades de conversación, hasta incluso que la conversación prácticamente es de un nivel muy parecido al humano. Es capaz de interlocutar con una persona en distintos contextos, para distintos contextos, y cambiando de contexto, entendiendo lo que el paciente le esté contando y respondiendo de forma adaptativa a lo que el paciente le vaya marcando. No es un diálogo estricto como estamos acostumbrados en otras máquinas. Por tanto, es capaz de manejar más de 50 canales de comunicación o de contextos distintos, y eso nos permite, sobre todo, evitar una barrera, como bien habéis visto, la doctora focalizaba mucho, que este contexto de dolor se da mucho en personas mayores. A una persona mayor no le puedes enviar un formulario digital en un iPad o en una PDA porque posiblemente no lo entendería, no lo haría bien. Sin embargo, es capaz de hablar y posiblemente habla y entiende bien con un pseudo humano, en este caso un agente virtual. Entonces, creímos conveniente que estas capacidades podrían ser utilizadas para, precisamente, pidiéndole autorización y salvaguardando, evidentemente, todo el procedimiento legal y de seguridad, de autorización, a ser interrogado por una máquina pseudohumana, pero con perfil humano, sin engañarle en este sentido, y sabiendo que esta información va a quedar registrada, grabada, como si fuera la historia clínica, dentro de su paquete de historia clínica y disponible para sus médicos. En este caso, si da la autorización, la máquina procede a realizar una entrevista. Esta entrevista parte de un trabajo que ha hecho la unidad del dolor de identificar dentro del algoritmo diagnóstico cuáles son los factores clave, las entidades de información clave y cuáles son los distintos componentes de respuesta, los set de valores que tiene que tener cada respuesta para codificarlos, precodificarlos, de tal forma que la máquina, dentro de un contexto de conversación fluida y libre con el paciente, pueda precodificar y establecer dentro de cada ítem de respuesta cuál es la que permite identificar la opción dentro de cada ítem, ¿no? Y eso, una vez extraído, es lo que se envía al algoritmo de inteligencia artificial que procesa y analiza esos patrones y marca cuál es el patrón más probable que tenga ese paciente. Con ese patrón presentado al clínico, en ese mismo momento que se recibe la orden de consulta, el clínico ya sabe cómo puede priorizar las cosas y puede atenderlas con mayor celeridad, incluso dando una respuesta mucho más adecuada. Esta es la primera parte de la solución. Por lo tanto, el reto es hacer esto y que funcione en las primeras 24 horas en la recepción. El segundo reto que tenemos es el enrolamiento. Una vez que hemos identificado nuestra aplicación,
los pacientes se segmentan y se clasifican en base a procesos clínicos, y en estos procesos clínicos el profesional ve la lista de pacientes pendientes clasificados para validarla. En este primer paso no vamos a hacer un enrolamiento directo, en el sentido se podría hacer, pero queremos que haya una fase, como luego veréis en el proyecto, de validación técnica. Esto implica que en esta clasificación la máquina propone y la unidad del dolor, la responsable, la doctora Peláez, va a ir validando la clasificación realizada con los datos que le va facilitando la máquina. Una vez que le ha validado la clasificación, para ir haciendo también aprendizaje, los pacientes son enrolados en el proceso asistencial, y el enrolamiento implica que el paciente desde el minuto 1 va a recibir un mensaje en el que puede acceder a una aplicación, él o su cuidador, en la cual en esta aplicación se le va a dar acceso a su plan personalizado de atención. Este plan personalizado de atención no es solamente la lista de tareas. En el plan personalizado de atención lo hemos concebido de una manera global, holística, como personas. Para nosotros no hay pacientes oncológicos, o no hay pacientes cardiópatas, o no hay pacientes EPOC, hay personas, y esas personas tienen problemas. Al paciente se le da una lista con los problemas que se han detectado, se le da para cada problema cuál es el objetivo asistencial o el objetivo en salud que se le está planteando, su equipo de cuidadores, cuáles son los indicadores que van a ayudarle a comprobar si está controlando o no controlando su problema de salud, y cuáles son las tareas asociadas a cada uno de esos objetivos. No de forma segmentada, sino de forma global. Él va a ver las 4 listas, pero las 4 listas están relacionadas, de tal forma que si quisiera ver las cosas, los objetivos de un problema, los puede ver, si quiere ver las actividades relacionadas con un solo problema, los puede ver, pero puede ver las listas de forma individual. Y eso es para ayudarle a tener una visión, tanto a él como al equipo de cuidadores, global de persona, no de patología. Por otro lado, al clínico le damos funciones de seguimiento remoto. Las funciones de seguimiento remoto es que el propio clínico tiene para cada paciente la lista de tareas de su proceso clínico, el proceso del que es responsable. El paciente puede tener más de un proceso clínico en curso, evidentemente son pluripatológicos, y puede ser que un paciente tenga dolor crónico y ser un cardiópata con insuficiencia cardíaca y ser un EPOC. Cada vía clínica, cada proceso clínico tiene, como os decía, sus tareas y sus objetivos, y el responsable asistencial de una línea clínica va a ver la progresión del paciente en el plan asistencial, si hay incidencias o no. El paciente va a tener la posibilidad de registrar, primero de recibir recordatorios de las tareas que tiene que ir haciendo en el día a día, en la semana, de cómo van sus indicadores, poder hacer mediciones automáticas vinculadas a sensórica o hacerlas de forma manual, de registrar actividades, y dentro de esas actividades pues además puede registrar determinados parámetros que nos permitan un poco pues, saber cómo están los resultados en salud o cómo está su experiencia, su bienestar subjetivo, cumplimentando indicadores de PREMS y PROMS. En este caso, cabe decir que, a pesar de que AHOM está trabajando mucho en diferentes aspectos, respecto al dolor, solo tiene un modelo de dolor en lumbalgia, no tiene un modelo de dolor en dolor crónico neuropático, y posiblemente en el hospital sea una buena oportunidad de trabajar con esta organización pues, para plantear un modelo holístico de abordaje, como decía la doctora, biopsicosocial respecto al estándar de manejo de este tipo de pacientes utilizando este tipo de herramientas. Al paciente también esta herramienta, como veréis más adelante, no solamente es una herramienta de control remoto, sino que permite integrar todas las indicaciones que en un plan asistencial se pueden dar. Y las indicaciones no solamente son indicaciones de seguimiento y de control, sino que son indicaciones terapéuticas. Y el tratamiento también lo monitoriza, la toma de fármacos, la disponibilidad de recetas o no. Y puede sensorizar y puede recibir también, la indicación, como veíamos un poco, de terapias conductuales, oye, tienes que hacer este ejercicio todos los días y te lo controlo, o de abordajes también comunicativos o informativos, tienes que ver este vídeo para reeducarte en la forma de manejarte la espalda, o puedo pedirte la complementación de determinados formularios para saber si tienes efectos secundarios de la medicación, que era uno de los retos que también nos plantearon, que aunque no está explicitado, en el problema del seguimiento del paciente con dolor neuropático es que se utilizan medicamentos distintos, no solamente los típicos analgésicos, sino que se utilizan medicamentos mucho más potentes, mucho más agresivos y, por tanto, con mucha más posibilidad de aparecer interacciones y efectos secundarios. Para ellos es muy importante, en un seguimiento en el que yo no veo al paciente en 36 semanas, saber qué le está pasando, y con este tipo de herramientas podemos estar en el día a día detectando incidencias y comunicándoselas en forma de alertas. Muy bien.
Además, le facilitamos una función de consulta especializada para el dolor neuropático. Esta consulta especializada está estructurada de tal forma que el modelo clínico es el que determina qué tipo de plantillas y arquetipos va a haber. La visión, como decía antes el compañero en la charla previa, la visión del paciente, del profesional está facilitada. El profesional no tiene que estar buscando a ver qué registro, sino que ya el sistema de forma automática, en base al contexto clínico, le dice, oye, deberías para este contexto clínico, para este momento del proceso clínico, deberías registrar, visualizar, tener esta información y decidir sobre estos diagnósticos, en qué situación se encuentra el paciente, y estas son las propuestas sobre las que deberías moverte para recomendarle o para hacerle cosas. Y esto implica que el modelado clínico va a condicionar esto, pero a la hora de recomendarle y prescribirle recursos, van a ser las reglas de negocio particulares las que van a condicionar el qué recursos puedo movilizar, qué sensores puedo ascribir, qué pruebas complementarias le puedo mandar. Y de esa manera vinculamos e implementamos realmente el modelo clínico en el modelo asistencial y lo implementamos de una forma operativa en la herramienta clínica. Además, como funcionalidad especial, nos pidieron el poder evaluar la superficie del dolor y estamos desarrollando esta solución en la cual permitimos al profesional hacer una captura de la superficie del corporal del paciente, identificar dónde está esa superficie, marcarla y medir el área de superficie implicada. Y dentro de la serie englobada de fotos en la misma carpeta de localización, poder hacer un cálculo de la variación de superficie, porque esa variación de superficie, si no es superior al 4%, quiere decir que no está viendo respuesta al tratamiento y hay que intensificar o cambiar de escalón, y si está viendo una respuesta mayor al 4%, se puede mantener el tratamiento o disminuirlo si cabe. Por último, como os decía, le hemos facilitado también función de teleconsulta para facilitar el acceso y además le damos un monitor de gestión clínica al responsable de la unidad clínica, le damos un monitor en el cual en tiempo real está viendo lo que está ocurriendo con cada uno de los grupos de pacientes, cómo van respondiendo, si hay incidencias o no, y en aquellos en los que hay alertas tenemos una lista, un gestor de alertas que permite identificar que hay una alerta en un paciente por el motivo que sea, porque hay una sospecha de efecto secundario, porque no ha venido a una cita, no ha cumplimentado una tarea, y automáticamente se le asigna a un profesional de la unidad y ese profesional se puede poner en contacto con el paciente y averiguar qué está pasando. Nuestra aproximación como plataforma es una aproximación no disruptiva. Nosotros estamos convencidos de que la adopción del funcional, del proceso, acoplando digamos, las funcionalidades que los sistemas tradicionales no tienen, mediante nuevas tecnologías, integrándonos con esas plataformas tradicionales e integrando en nuestra plataforma nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la orquestación de procesos, los estándares de interoperabilidad, vamos a ser capaces de darle al paciente nuevos servicios y al clínico nuevas funcionalidades de gestión con un enfoque real, enfoque en el paciente, ¿vale? El proyecto está articulado de esta manera. Estamos ahora en la primera fase de desarrollo, de investigación más innovación más desarrollo, que terminará una vez que tengamos todo preparado en un periodo de 4 meses de validación técnica. Es una POC de validación técnica en la cual lo que vamos a testar es que realmente la aplicación y los sistemas hacen lo que se nos ha pedido que hagan. Después de esta fase de validación técnica, tanto para la parte de cribado, del cribado automático basado en inteligencia artificial, como para la solución de seguimiento, abordaremos un proyecto de evaluación de tecnología sanitaria para ambas dos soluciones, de tal forma que podamos acreditar y certificar que el algoritmo de inteligencia artificial y el proceso de cribado es auténticamente seguro y útil para la función que se le pide, e igualmente la utilidad clínica de la solución y el proceso de seguimiento en el impacto que tienen. Y los impactos o los objetivos que esperamos medir, evaluar y recibir es en relación a la calidad y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, orientados a la clínica, al paciente, tenemos que, como primer indicador, medir que realmente tenemos un impacto, una mejora sustancial en la calidad de vida y en el bienestar percibido a través de esos indicadores PREMS y PROMS. Tenemos claramente una mejora en la demora diagnóstica y terapéutica de la unidad, tenemos que conseguirla. Tenemos que conseguir una satisfacción de los pacientes por esa atención recibida, esa mejora de la atención. Tenemos que conseguir también como objetivo un menor sentimiento de aislamiento y distorsión en la vida diaria. El sentimiento de aislamiento, sobre todo, porque si mejoramos el dolor, el paciente va a tener una mejor posibilidad de relación que el paciente con dolor que queda aislado en casa. Y además,
el aislamiento en el sentido de comunicación con su equipo de cuidadores. Van a tener una comunicación directa, permanente, continua y mucho más en el día a día con el equipo de cuidadores. Vamos a intentar demostrar que podemos reducir el número de días de baja porque controlamos el dolor mejor. Vamos a mejorar también la satisfacción de nuestros profesionales de la unidad de dolor crónico y estamos convencidos que vamos a ser capaces de reducir costes en el tratamiento al ser capaces de controlar antes y mejor el dolor. Y este es nuestro proyecto. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias, Jesús. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo no sé si alguien querría hacer alguna pregunta así rapidita y si no, pues Carla. Sí, me ha llamado, bueno, es que además una pregunta, son varias preguntas, pero una está relacionada con también una que hice anteriormente. El tema de que vaya a hacer una validación clínica de la tecnología de diálogo ¿en qué sentido? Porque va a requerir seguramente certificarlo como producto sanitario. Claro, todo algoritmo que finalmente clasifica al paciente o interviene en datos de salud y propone algo, si finalmente ahora lo que estamos haciendo es una validación semiautomática, el sistema propone, pero antes de meterlo en un tratamiento, el clínico tiene que validar, nosotros tenemos que estar seguros que esa clasificación que hace, porque al fin y al cabo la máquina en realidad lo que va a hacer es una anamnesis y una propuesta de diagnóstico. Eso al fin y al cabo es un acto clínico. La máquina va a abordar un acto clínico automático basado en evidencia científica, basado en los datos clínicos y validado por un equipo científico. No podríamos hacer esto si realmente no tenemos una acreditación, un aval científico para ello. Y posiblemente ese aval científico, si lo conseguimos demostrar, nos dé posibilidad de certificar nuestro algoritmo como un algoritmo seguro e implementable en cualquier parte del mundo, porque el cribado del paciente con dolor es un cribado, digamos, clínico, no es un proceso asistencial en sí mismo. Vale. Y no sé si os lo habéis planteado ya desde el punto de vista de investigación. Es una investigación quizá todavía muy en pañales de que la tecnología de diálogo pueda detectar, evaluar algo del dolor en la conversación, pero sí, no aparte del cribado, sino la forma de respirar. Sí. Yo estoy convencido, esto es una manera de empezar, ¿vale? Nos daba miedo en la estrategia de implementación de inteligencia artificial generativa. Una de las cosas es ver cómo es recibida por parte de profesionales y por parte de pacientes. Nos daba miedo ser muy agresivos y nos parecía que una manera muy sencilla de que fuera muy bien recibida por la unidad es dándoles una manera de tener muy rápidamente un cribado inmediato del paciente y, por otro lado, el utilizar las habilidades conversacionales para no tener un rechazo de los propios pacientes en la utilización de esa tecnología. Está claro que la inteligencia artificial va a suplir muchísimas partes del proceso de asistencia. Incluso en la propia consulta puede estar escuchando al paciente en la conversación con el médico y ayudarle al médico a ir identificando patrones, síntomas, signos, etcétera. Incluso puede ir recomendándole, pero incluso en la sensorización del paciente en el domicilio puede ser perfectamente válida para detectar pequeñas cosas que son detalles que pueden pasar desapercibidos a clínicos o incluso a sensórica. La forma de hablar, el tiempo entrecortado entre palabras que puede inducir a pensar que está disneico o que tiene cierta falta de saturación. Cualquier circunstancia que si la máquina la entrenamos iremos viendo cómo la inteligencia se va a posicionar en el centro y va a ser un poco el eje sobre el cual va a pivotar toda la asistencia. Pero yo estoy de acuerdo con una cosa que comentabas antes y que no hemos querido entrar muy al debate porque podía ser un poco duro. Pero estamos convencidos nosotros que en esa biblioteca de conocimiento una de las cosas que hay que gestionar, aparte de los procesos y los datos, hay que gestionar los algoritmos. Los algoritmos que implementamos en los procesos clínicos y asistenciales tienen que ser validados, tienen que ser algoritmos seguros y eso necesita siempre una validación. No deberíamos introducir nuevas tecnologías sin una validación. Por ejemplo, nadie se sometería o se subiría a un coche con una inteligencia artificial generativa que permitiera conducir solo si ese coche no tiene una certificación oficial diciendo que este coche puede circular y que es seguro para usted. Nadie se subiría en ese coche. Pues con la asistencia pasa lo mismo. A nadie nos gustaría como pacientes que nos sometieran a un algoritmo que puede sesgar nuestra atención. Yo no me metería en un algoritmo que me sesga la visión clínica de un paciente
si no tengo certificado, que lo que me está enseñando es todo significativo y no deja nada fuera. En el momento que yo eso no lo tenga certificado, ¿cómo sé que estás dejándome sin ver parte de mi historia clínica que es significativa para el proceso? Entonces, las reglas las tiene que establecer el clínico. Si en algún momento algo artificial entra a gestionar parte clínica, tiene que haber, como no puede ser de otra manera, un proyecto de validación, evaluación y certificación que permita tener un sello de que este dispositivo, es un dispositivo no físico, sino virtual, es seguro para ser utilizado con personas en salud. Y eso habrá que articularlo, habrá que legislarlo, habrá que organizarlo, habrá que tenerlo, pero nosotros somos conscientes ya de ello y nosotros en el primer proyecto en el que vamos a implementar en uso real la inteligencia artificial generativa, nos parecía que era apropiado y a la unidad del dolor les ha parecido que es lo lógico el hacerlo de esta manera, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que después de lo que hemos escuchado aquí esta tarde no nos queda duda que la inteligencia artificial, no hay proyecto que se precie sin inteligencia artificial, hacia la personalización con esa inteligencia artificial, que a mí me parece muy importante, porque no es algo, no es un ente ahí, sino que va hacia la personalización y con ello pues a una mejora de la asistencia, que es nuestra función. Y muchas gracias por estar aquí hasta esta hora.